No, ahora sí. Grabando, ya está aquí. Listo. ¿Qué con lente? Sí, exacto. Eso, ahí. Ahí está. Espera. Esto está ahí. Esa. La hoja de acá. Y esta es la primera. Sí, es la primera. Se puede. Ya, está bien. Ya, ahí lo viste. Ahí está, aquí empieza. Ya, bueno. Esto no, pero le puede cambiar, el señor, yo lo cambié antes de la primera. Ya, está bien. Y siéntese ahí. Bueno, este es el libro que les estoy pasando de a poquito, Fundamentos de Fisiopatología, de la doctora Carol Matson Port. El tema que vamos a ver ahora es el relacionado con trastornos en la circulación pulmonar. Esto vamos a ver. Este es un tema que es importante que se aborde porque es frecuente en la vida del médico. Es muy frecuente. Entonces, para entender lo que es la circulación pulmonar, tenemos que ver esto primero. Esto. Esta imagen es clave. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Esto que vendría a ser el alveolo. Este alveolo, como habíamos visto en la clase anterior, tiene estas sus células. Y tenemos también siempre recordar que aquí hay macrófagos dentro del alveolo. Hay macrófagos en el intersticio. Y recordar también de que tenemos las células alveolares tipo 1 y las células alveolares tipo 2. Bien. Acá vean ustedes, tengo la membrana endotelial del capilar. También lo vimos en la patología intersticial. Y aquí tengo la parte capilar y aquí voy a tener la parte de la vena. Acá la vena y aquí la arteriolar. Entonces, ese es básico que lo entiendan. Y también es básico para ver este tema, es toda la conexión ya. Esto corresponde a ventrículo izquierdo, perdón, derecho. Y siempre recordar que del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Y obviamente termina en arteriolas pulmonares, ¿verdad? Luego tengo la parte capilar y esto va a terminar siempre en la aurícula izquierda. Y aquí voy a tener el ventrículo izquierdo. Entonces, esa es la circulación que quiero que ustedes vean para entender lo que vamos a hablar. Y acá tenemos lo que vendría a ser nuestro alveolo, con sus células alveolares, sus macrófagos. El libro de West hace este dibujito. Hace todo lo que es vía aérea y todo lo que es alveolo. Y recuerde que aquí hay 4,2 litros por minuto de aire. Y aquí hay un volumen corriente que en cada inspiración entraban 500. De estos 500, 350 son acá y acá son 150. Este 350 por 12 más o menos da 4.200. Y ese 150 es el espacio muerto, es un aire que nunca va a intercambiar. Bien, hoy día, anoche les hice una pregunta
en las preguntas que van a salir en insuficiencia cardíaca, tanto en el parcial, en el parcialito como en el final, ponga las presiones. En condición fisiológica, acá vamos a tener una presión máximo de 8 durante la diástole. Aquí va a ser 3 y aquí era esa presión venocapilar que era 7 milímetros de mercurio. Acá tenemos una presión de 25/8 en la arteria pulmonar. Esas presiones las tienen que aprender. Y había la pregunta, ¿por qué hay edema? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la causa de edema pulmonar? ¿De dónde? Capilar, de los capilares pulmonares. Mayor a 18 para un libro y mayor a 28 para otro. Cuando estas presiones son superiores, empieza a haber líquido. Y este líquido va a pasar al alvéolo. Y esa es la imagen que ustedes tenían en lo que les mostré ayer, donde teníamos acá alas de mariposa, que es agua. Bien, entonces, esto quiero que, como recordatorio, que lo tengan para que el tema de hoy día sea lo más fácil. Y cuando yo diga hipertensión pulmonar, estoy hablando que este 25 ya no va a ser 25, que este va a ser 50. Estoy diciendo que este 7 va a ser 20. ¿Para qué? Para que yo con 50 venza este 20. Y acá vamos a tener un 3. Eso no va a cambiar. Entonces, hipertensión pulmonar, que vayan familiarizándose con la arteria pulmonar, subida de la presión en la arteria pulmonar. O sea, lo que en la clase vamos a aprender ahora, ¿por qué sube la presión de la arteria pulmonar? ¿Qué sabemos qué sabemos como recordatorio de la presión del ventrículo izquierdo, de la hipertensión arterial? Cuando nosotros revisábamos el tema hipertensión arterial, veíamos aorta, veíamos un ventrículo con su hipertrofia y voy a hacer lo que generalmente se ve en el paciente hipertenso. Una aorta dilatada por la presión alta y acá, miren esto. Básicamente, vasoconstricción. Entonces, si yo tengo vasoconstricción y la sangre tiene que pasar al otro lado, al lado venoso para llegar a la aurícula, si aquí hay vasoconstricción, ¿qué tiene que hacer el ventrículo izquierdo? Bien, aumentar el gasto cardíaco. Vasoconstricción es lo mismo que decir aumento de la resistencia periférica. Para vencer esta resistencia, va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Yo aumento la resistencia periférica, que es lo mismo que decir vasoconstricción, y siempre va a aumentar la presión arterial. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de la hipertensión arterial? Producir vasodilatación. Reducir, escuchen esto, a veces suena un problema de consonantes. Reducir la resistencia periférica. Porque la fisiopatología estaba en aumento de la resistencia periférica, ya sea por vasoconstricción o ya sea por engrosamiento. Entonces, esto genera automáticamente hipertensión arterial, sistémica. Y acá, lo mismo. Acá, en el tema que vamos a abordar ahora, va a haber vasoconstricción. Entonces, ¿qué va a hacer el ventrículo derecho para vencer esta resistencia? Generar hipertensión. Entonces, si no genera hipertensión, no podemos vencer esta resistencia. ¿Qué vamos a hacer los médicos para bajar la resistencia
de alvéolo capilar, de la arteriola. Exacto. Vamos a dar vasodilatadores. Entonces, si ustedes ven, es muy parecido a la resistencia, a la presión arterial sistémica. Entonces, de eso se va a tratar la clase de hoy día. Entonces, acá tenemos, acá, trastorno de la circulación pulmonar. Ya sabemos que la sangre circula por los capilares pulmonares, su contenido de oxígeno aumenta y disminuye el dióxido de carbono. Sí, eso no es novedad. ¿En qué sentido no es novedad? Está viniendo la sangre del lado venoso. Esta sangre de acá, este es el alveolo, la aurícula izquierda. Acá la PO2 es 40, que está de la célula. Recorre la arteria pulmonar y aquí se va oxigenando, se oxigena. ¿Por qué? Porque el alveolo le está cediendo oxígeno, difusión, ¿verdad? Entonces, esta difusión natural va a hacer que la PO2 aquí sea 97 o 100. Entonces, vean acá, en la medida que la sangre circula por estos capilares, el contenido de oxígeno aumenta y disminuye el dióxido de carbono. Claro, porque el dióxido de carbono se va afuera. En esa gasometría que yo les mostré ayer, que el PO2 estaba en 62, y había una pregunta: ¿por qué el PO2 en el edema agudo de pulmón baja? Entonces, ¿cuál es la causa que este PO2 baja? Porque este es mi alveolo, este es mi sistema acá, alveolar, alveolo capilar, y aquí hay agua, porque en el edema agudo de pulmón hay agua en el intersticio a consecuencia del aumento de la presión capilar. Entonces, ¿cómo va a estar la difusión de oxígeno? ¿Normal o aumentada? ¿O disminuida? Disminuida. Entonces, si mi PO2 está disminuida porque hay líquido en el espacio intersticial, yo tengo hipoxemia porque está en 62. ¿Estamos? Esa era una de las preguntas que ayer les hice en el práctico, las preguntas para el examen. Estos procesos dependen de la igualación entre ventilación, es decir, intercambio gaseoso, y la percepción de flujo. Este apartado analiza dos problemas importantes: la embolia pulmonar y la hipertensión pulmonar. Entonces, le dije, aprendan este primer dibujo. Embolia pulmonar es acá, ¿no ve? Porque esto dijimos que era de la arteria, ¿no? Y el otro, hipertensión pulmonar, que sería la vasoconstricción. O sea, son dos conceptos que vamos a hablar hoy día, que son separados: la embolia y la hipertensión pulmonar. Y un segundito. ¿Alguien tiene Telegram en su celular? ¿Alguien tiene Telegram? Ya. ¿Usted tiene? Anote. Hablaba de embolias. Anote. Esta es otra pregunta que va a salir ya en el final. Esto es para final. El paciente que me tocó ver ayer. Anote, por favor. Paciente con fiebre, 39 grados de temperatura. Neumonía basal izquierda y trombo en la arteria, perdón, en la vena femoral profunda y la poplitea. Todo el muslo estaba con su vena. Al examen físico, ¿Mm? Sí, Y la al hipoplitea. Al examen físico, volumen del muslo muy grande. La pregunta del examen es esta: ¿cuál es la causa del edema? ¿Cuál es la causa
del aumento de volumen? Esa es la pregunta de examen final. Aumento de volumen de la pierna izquierda. No, eso es el edema. Todo lo que es edema es extravasación de plasma. Lo que yo estoy preguntando, ¿cómo se produce la extravasación de plasma? Esa es la pregunta que tienen que responder para entender el edema por trombosis venosa profunda. Que está eso en la revisión. ¿Ya? Segundo, del muslo izquierdo. Claro, muslo, porque en realidad la pierna no está la femoral, ¿no? Ahora, y la segunda, ¿cuál es la causa de la fiebre? Eso lo dejo para que lo responda. Y ponga arribita pregunta de examen final. Entonces, vamos a empezar con la embolia pulmonar. Se desarrolla cuando una sustancia hematógena se aloja en una rama de la arteria pulmonar y obstruye el flujo sanguíneo. La embolia consiste en un trombo. ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Otra vez aquí? No, no. ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Qué contó? Sigue. 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 No. Era en el, no, en tu internet. Ajá, internet que era con internet y era No, fíjate. ¿Qué es esto? Mira, se trata. Cesareante. ya está. Bien, Ya. bien. Les decía, ahí está el coágulo. Miren esto. Este es el coágulo en arteria pulmonar. Ahora, ¿cuál es la imagen que ustedes van a ver permanentemente en una tomografía? En una tomografía ustedes van a ver corte coronal así. Esto está así. Esto está así. Este es el tronco de la pulmonar. ¿Qué es lo que nos está mostrando esta imagen? Esta es la pulmonar para el pulmón derecho. Ya. Entonces les decía, ir a la PP, dice. Vale, eso.
Eso no será es eso. Eso es todo lo que se conecta. solamente me dio una página, ¿no? Bueno, les decía, esto es una de las imágenes que tienen que acostumbrarse a ver. Tronco de la pulmonar. Este coágulo está acá. Miren, es gigante. Es gigante este coágulo. Estos se mueren. Estos pacientes no viven. Lo que vamos a estar más familiarizados con embolia pulmonar, esto es así. Aquí está el coágulo del pulmón derecho. Entonces, esto es lo que veíamos nosotros en el COVID. Esto es lo que está pasando en una persona que está en reposo y en forma súbita hace disnea y el oxígeno cae. Entonces, un paciente que está en reposo, tiene dolor de pecho no opresivo, y tiene disnea, y estaba ahí el paciente bien, estaba bien, y empieza a faltarle el oxígeno, es porque hay un coágulo en una de las ramas de la arteria pulmonar. Esto es en el tronco, esto es inmenso. Lo que estamos viendo acá es inmenso. Este de acá, este trombo es grandote. Entonces, aquí tenemos trombo de aire que se inyecta de manera accidental durante la trombofilia. Ahora, ¿quiénes pueden hacer trombosis venosa, trombosis pulmonar? La deficiencia de antitrombina 3. Cuando ustedes estaban llevando fisiopato, veían los factores que evitan que se formen coágulos. Uno de estos factores anticoágulo que está en el endotelio se llama antitrombina 3. Entonces, el déficit de esto. Deficiencia de la proteína C y de la proteína S. No necesitan aprender de memoria, tienen que saberlo, porque esto corresponde a fisiología. Entonces son antitrombina 3, proteína C y proteína S, que son proteínas que se encuentran en el endotelio para evitar la formación de coágulos. Entonces, cuando nosotros tenemos un déficit de estas tres, de esta y de esta, tenemos la posibilidad de tener más eventos tromboembólicos. No. Ah, bien, buena pregunta. Para aprender. Cuando ustedes vimos el capítulo de fiebre, vimos que el hígado produce proteína C reactiva. Y yo estoy diciendo, fíjese, endotelio de nuestras arterias o capilares, que tenemos proteína C, S y el antitrombina 3. O sea que nada que ver, ¿no? Luego tenemos mutación de los factores 5 de Leydig, también, que afectan la coagulación. Los efectos fisiopatológicos de la tromboembolia pulmonar dependen del tamaño del émbolo y el grado de obstrucción de flujo sanguíneo. Entonces les decía, la primera foto que vieron cuando el coágulo es en tronco de la pulmonar, se va a morir ese paciente. Pero si el coágulo es una ramita de la pulmonar, tiene muchas posibilidades de que ese paciente viva, pero hay que diagnosticarlo. La obstrucción de flujo sanguíneo pulmonar causa broncoconstricción, refleja en el área pulmonar afectada. Ventilación malograda y alteración del intercambio gaseoso, así como pérdida del surfactante pulmonar. Puede presentarse hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha cuando hay vasoconstricción masiva. Y aquí está lo que les estaba comentando al comienzo. Aunque con posibles pequeños infartos, el infarto pulmonar no es común. Esto se debe a que el pulmón es oxigenado no solo por las arterias pulmonares, sino también por las arterias bronquiales y aire de los alveolos. Si la circulación bronquial es normal y se mantiene adecuadamente la ventilación,
la disminución de la perfusión de la arteria pulmonar habitualmente no ocasiona infarto. Entonces, ¿qué tiene que ver esta palabra infarto? Resulta que cuando nosotros abordamos el capítulo de síndrome coronario, nosotros vimos en síndrome coronario nuestra arteria, aquí estaba, esta era mi arteria descendente anterior, con sus ramas que teníamos acá. Y este era mi ventrículo izquierdo. Podemos tener un coágulo acá, en toda la descendente anterior, o en una de sus diagonales. ¿Y qué pasa con este tejido? Muere. Muere. Isquemia, infarto. ¿Cierto? Entonces, esto es un IAM a consecuencia de un coágulo, ya sea por ruptura de placa, lesión de placa. Pero acá está diciendo infarto. Está diciendo muerte del tejido. Y al inicio tendríamos el supra-desnivel. Esto es para repetitivo para ustedes. 3 horas después, onda Q con su supra-desnivel. Esa es la diferencia entre el inicio y lo que viene a ser 3 horas después. Esta también ya está ya anotada esa pregunta de examen. Entonces, y miren el texto, lo que dice acá. La disminución de la perfusión de la arteria pulmonar habitualmente no ocasiona infarto. O sea, fíjense, porque uno puede decir, hubo un caso clínico, creo que les pasé, infarto de la arteria. Ese paciente que tenía enfisema en el brazo, en la pierna, ¿recuerdan? Ese paciente tuvo un infarto en la arteria tibial. Ese tejido, el dedo estaba muerto, estaba necrótico. Pero ¿por qué este paciente que tiene ahí, en una de los troncos de la arteria pulmonar, tiene coágulo? No se infarta, no muere el tejido pulmonar. Por estas razones. Porque tenemos que el tejido recibe sangre, o sea, este pulmón, digamos que este va a ser el afectado, todo este, va a recibir sangre, oxigenación de otros lugares. ¿Y cuáles van a ser esos otros lugares? Aquí estaba. Hipertensión pulmonar, ahí está, sí. Aquí está. Esto se debe a que el pulmón es oxigenado no solo por la arteria pulmonar, sino también por las arterias bronquiales, acá, y también vamos a tener aire de los alvéolos directos. Entonces, por estas dos razones es que nuestro pulmón no tiene infarto, porque tiene otros lugares que van a favorecer la llegada, van a oxigenar estos tejidos, tanto las arterias bronquiales como el aire alveolar. Ahora, aquí hay una pregunta que tal vez no la han visto ustedes. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hace que el paciente tenga hipoxemia? A verle, ¿por qué el paciente tiene hipoxemia? Oxígeno por el D. ¿Ya? No, el trombo va a disminuir la oxigenación de esa parte. Pero yo les dije hace un ratito atrás, ¿qué caracteriza a una tromboembolia pulmonar? El paciente está bien y súbitamente tiene disnea, hipoxemia. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tenemos de tiempo? Ya dime, ¿por qué el paciente hace hipoxemia? Y aquí está la respuesta. ¿En qué parte?
¿Por qué el paciente tiene hipoxemia? Bien, una, ¿ya? Obstrucción del flujo sanguíneo. Exacto, exacto. ¿Y qué más? Sí. Falta algo más. ¿En qué termina al final? Lea. Construcción masiva con poder. Esto de acá es un capítulo que lo van a volver a revisar cuando estén llevando pediatría. Señores, ¿qué aprendieron de fisiología sobre surfactante? El surfactante es una sustancia tensioactiva que evita que el alveolo se prenda, se colapse. ¿Qué dice acá? Que hay una pérdida. Pérdida del surfactante. Listo. Ya tengo un factor que va a hacer que nuestros alveolos de esa zona que está mal perfundida se van a colapsar. Un aspecto. Entonces, si continuamos con esto, aquí tenemos múltiples alveolos colapsados por pérdida, no remodelación, por pérdida del surfactante. Ya, una causa. No hay remodelación. No hay remodelación. ¿Por qué no hay remodelación? Porque remodelación es cambio de la estructura, de la arquitectura. Un callo es remodelación. Ya está. Ejemplo, para que lo vean. Un callo es remodelación. Hipertrofia del ventrículo izquierdo es remodelación. Fase de miocardiopatía dilatada es remodelación. Bronquios hipertrofiados en el asma es remodelación. Aquí yo estoy hablando de pérdida surfactante, causa colapso. Entonces, consecuentemente, todo este acá, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con la PO2? Va a caer, ¿no ven? Porque no va a haber difusión en ese sector. Entonces, para que no aprendan de memoria, la pérdida del surfactante automáticamente lleva al colapso. Por otro lado, la obstrucción de flujo pulmonar genera broncoconstricción refleja en el área pulmonar afectada. ¿Bien? Entonces, aparte de esto, tenía mi bronquio así, ahí, y acá este bronquio está con broncoconstricción. Entonces, si yo digo broncoconstricción y les hago un dibujito más sencillito, sería esto, ¿no? Entonces pregunto, ¿cómo está la ventilación? Ah, Sí, reducida. Ese volumen corriente de 300 va a caer. Por lo tanto, si el volumen corriente cae, va a caer la ventilación alveolar. Y esto me va a llevar a una hipoxemia. Y ahora viene, entonces todo este sector está hipoxémico. Y hay un concepto que ya lo mencioné en EPOC, lo mencioné en asma. ¿Qué sucede cuando el pulmón, los alvéolos, tienen zonas de mala difusión, porque aquí no va a haber difusión, o de mala ventilación? Ventrículo derecho, arteria pulmonar, miren lo que va a sufrir. ¿Qué va a sufrir? Este es el diámetro, este es el diámetro, ya ahí. ¿Qué va a sufrir? Exacto. Vaso sí. constricción. Eso quiero que lo aprendan. Esto tiene que ser así. No pueden dudar de esto. Entonces, en asma bronquial, en la fase, en un estadio avanzado, va a haber vasoconstricción acá.
En EPOC va a haber vasoconstricción acá y en embolia también. ¿Por qué? Porque todo esto, ausencia, el colapso, la broncoconstricción refleja, va a causar broncoconstricción. Y ahora pregunto, ¿para qué? Para que toda esta sangre se desvíe a alvéolos mejor oxigenados, donde no hay, digamos, en este caso, donde no hay eh, trombosis, ¿no? Bien, ¿qué más tengo acá? La ventilación está mal lograda, alteración del intercambio gaseoso porque hay atelectasia a consecuencia de la alteración del surfactante. Puede presentarse hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a haber hipertensión pulmonar? ¿Por qué? Exacto. Y si hay hipertensión pulmonar, dijimos, les hice la introducción al inicio, este ventrículo derecho tiene que hacer más fuerza para vencer esta resistencia. Entonces, acá por eso dice, puede haber hipertensión con falla del lado derecho. Aunque la vasoconstricción masiva por una embolia, cuando la vasoconstricción masiva por una embolia. Aunque son posibles pequeños infartos, el infarto pulmonar no es común. Pregunta de examen, ¿no? ¿Hay infarto pulmonar? ¿Es frecuente el infarto pulmonar en las trombosis pulmonares? No. ¿Por qué? Porque tenemos estos elementos que nos producen las arterias bronquiales, irrigan zonas que estaban sin ser oxigenadas. Los alvéolos van a ceder oxígeno en ese sector. Ahora sí, le escucho. La pregunta era, ¿por qué las tromboembolias pulmonares no causan infarto pulmonar? Y la respuesta era, ¿cómo hago para mostrarles las últimas 2 páginas en blanco que dibujé? ¿Mm? Los fechas. Acá. No, no, aquí está. Por esto, mire, porque veíamos de que esta zona que debería tener el infarto no tiene porque hay arterias bronquiales y hay aire de los alvéolos. Entonces eso hace que no se genere muerte de tejido. Bien. ¿Tenemos todavía tiempo? No, no dice. Ya no hay. ¿Y ahora cómo grabamos? Sí. Vamos grabando y hacemos otro.